Hola, mi nombre es Deina Mayanquer, psicóloga infantil del Centro Terapéutico Franco Paul, y el día de hoy vamos a responder las preguntas del miércoles de preguntas de la anterior semana. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que nos dice: ¿qué edad es la más adecuada para iniciar la terapia infantil? No hay una edad específica en la que nosotros podamos mencionar acerca de los beneficios de la terapia infantil, pero lo más recomendable en algunos casos, y dependiendo justamente de la situación por la que se estén pasando, puede ser desde a partir de los 3 años. Justamente porque beneficiaría a los niños que presenten algún tipo de problemática a esta edad. Pese a ello, no hay una edad específica. A continuación tenemos la pregunta de ¿cuándo debo llevar a mis hijos al psicólogo? Hay diferentes causas y dependiendo de las situaciones por las que estamos pasando. Puede ser ante problemas académicos como escolares, conductuales, baja calificación en notas u otras situaciones incluso relacionadas a emocionales como son la autoestima, demasiado miedo, expresión extrema de ansiedad u otras situaciones que pueden ser alarmantes o que hayan presentado en el cambio conductual del niño. También tenemos por situaciones traumáticas, duelos, abusos o situaciones que también llamen la atención, como los comportamientos, los cambios de comportamientos esencialmente. Con respecto a la siguiente pregunta, dice, ¿es igual que con los adultos las sesiones? No, son totalmente diferentes, debido a que con los niños utilizamos mucho lo que se trata de la terapia del juego y otras técnicas relacionadas a la imaginación, a los dibujos y diferentes actividades que realizamos aquí, justamente porque los niños no se desenvuelven de la misma forma que los adultos y necesitan ciertas actividades para que ellos se sientan más comprendidos e incluso que puedan expresar aquellas cosas que por las palabras no lo hacen. Con respecto a la pregunta de ¿me puede ayudar con una evaluación psicopedagógica? Por supuesto que sí. Con gusto puedes comunicarte a través de las redes sociales de Centro Terapéutico Franco Paul y con gusto te atendemos. ¿Cómo se involucran los padres en el proceso de terapia? Existen varias formas. En este caso, dentro de lo que es el centro, lo que hacemos es invitarlos al proceso terapéutico de los niños al iniciar, es decir, 5 minutos o 10 minutos antes de iniciar el proceso y al finalizar cada cita para poder tener un contexto de lo que pasó durante la semana antes de iniciar y al finalizar para tener un contexto de la situación que trabajamos y cómo los padres pueden acompañarnos y continuar con el proceso desde casa. Es importante recordar que hay casos en los que tendremos que hacer un seguimiento más presencial con los padres, es decir, que los invitaremos a compartir las citas con sus hijos para poder tratar temas que nos puedan llamar la atención o que podamos seguir trabajando desde casa. La siguiente se utiliza el juego en la terapia infantil y justo era relacionada a la pregunta anterior y sí, se utiliza mucho el juego, son actividades muy bonitas, llamémoslo así, que llamativas, que pueden gustarles a los niños, que se sientan a gusto de poder expresar todo lo que está pasando sin la necesidad de utilizar mucho la comunicación, que a veces es limitada o que en ocasiones no tienen las expresiones adecuadas para poder comunicar lo que les está pasando. En la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se aborda el tema del estrés y la ansiedad en la terapia infantil? Se aplican diferentes actividades, como lo mencioné, justamente relacionadas a la terapia del juego, como es el reconocimiento de las emociones, la regulación de ellas, incluso el trabajo para tener una mejor eficiencia al momento de responder a las situaciones de estrés que se le presenten. Todo esto aprendiendo desde técnicas del juego o técnicas relacionadas a la imaginación, dibujo, arte, otras actividades que ellos se sientan a gusto. Con respecto a cómo se trabaja con niños que han experimentado bullying. Este tema es un poquito más amplio. Cuando hablamos de niños que han experimentado bullying, no solamente nos basamos en la teoría de decir qué es el bullying, sino cómo el niño lo sintió, cómo lo experimentó y trabajar esto con diferentes técnicas, justamente especialmente relacionadas a lo que es, por ejemplo, el role-playing, pero en el hecho de que él sepa cómo defenderse, de igual forma, en la forma en que él va a expresar cómo se sintió, cómo lo estaba experimentando en su momento. No queremos caer en la revictimización, al contrario, queremos que él comience a entender lo que estaba pasando y de cierta forma también logre expresar todas esas emociones y todos esos comportamientos que tal vez fueron causados por el bullying o la situación de violencia que haya pasado.
Lo que logramos después de realizar el proceso es crear también un plan terapéutico específico, porque ningún niño va a reaccionar de la misma manera y es importante poder realizar primero una evaluación, una revisión del caso para poder crear el plan específico y más trabajable para cada niño. ¿Cómo se aborda el tema de la autoestima en la terapia infantil? Cuando hablamos justamente de la autoestima, hablamos también de hablar de las emociones, de cómo las emociones están dentro de cada niño y cómo él está experimentando. El autoestima, pese a que lo decimos siempre, solamente la forma es como un autoconcepto que tenemos de cada uno, también es la forma en que nosotros estamos expresando lo que sentimos. Y a veces no tenemos las palabras adecuadas o las emociones en ese momento para decir, esta emoción la siento y por eso me siento de esta forma. Es importante comenzar con el reconocimiento de la gestión emocional, del trabajo de la autorregulación y seguir avanzando con temas del reconocimiento y de la autocomprensión, ¿sí? Vamos avanzando de a poco, no es un tema que lo abarquemos como en los adultos, de explicar qué es el autoestima, para qué sirve, cómo la manejamos con técnicas un poco más avanzadas, sino con técnicas que los niños se sientan a gusto de aprender e incluso de realizarlas en casa y practicarlas. Puede ser incluso por medio de cuentos en los que pueden tener ese ejemplo de autoestima. Ahora dice, me enviaron a hacer una evaluación en la escuela de mi hija. ¿Me pueden ayudar? Por supuesto. Aquí tenemos las puertas abiertas para realizar diversos tipos de evaluaciones con respecto a tanto académico como también comportamental y emocional a los niños. ¿Me debo tomar en cuenta para llevar a mi hijo? ¿Qué debo tomar en cuenta para llevar a mi hijo a terapia? Pues realmente depende mucho de la situación por la que esté pasando el niño. Como lo mencioné anteriormente, hay muchas causas para llegar a terapia, pero por lo general los comportamientos es lo más esencial que tenemos que tener en cuenta para poder llevar al niño a terapia. Especialmente si ha habido cambios bruscos en el comportamiento o está el niño mostrando conductas, por ejemplo, de vergüenza continua, de un miedo repentino o de situaciones como un duelo que hace poco pasó, o situaciones familiares en las que el niño estuvo involucrado y también tuvo algún tipo de perjuicio. Es importante considerar que no solamente hablamos de la parte interna del hogar, sino también externa. Tal vez comenzó a bajar de repente de notas o presentó ciertas conductas que no tenía antes con los compañeros o se volvió un poco más agresivo. Todo ese tipo de conductas son llamativas y debemos tomar en cuenta antes de poder asistir a terapia para poder tener una historia de reconocimiento de nuestro hijo. Es importante considerarlo. ¿En qué ciudad están? Quiero que me ayuden con una cita. Nos encontramos en Ecuador, en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra. Justamente nos encontramos en el centro de Ibarra, en la calle Teodoro y Bolívar, en el centro comercial Pía María. Recuerden que el agendamiento es por medio de citas. Pueden comunicarse a las redes sociales de esta página y, bueno, de nuestras redes sociales en general. ¿Por qué en la misma escuela no les dan terapia? En realidad es una buena pregunta y bastante amplia de responder. Voy a comentarles justamente que la terapia es un proceso externo a lo que hablamos a nivel escolar, justamente porque en la escuela, en este caso sería el DS, está encargado de justamente de realizar un proceso adecuado para lo que es el niño dentro del sistema escolar. En este caso no solamente se encarga de hacer un seguimiento, sino también de brindar cierta consejería y acompañamiento y seguimiento, incluso en algunos casos, a los niños que presentan inconvenientes académicos. Pero con respecto a otros temas como emocionales o situaciones que salen de las manos, que no son escolares, tienen que ser externos, ¿sí? Pese a que la institución puede hacer un seguimiento acerca de una conducta inadecuada o baja de notas o alguna situación escolar que está perjudicando, no está dentro de su trabajo poder organizarse para poder brindar la terapia como tal, porque conlleva a otros temas, incluso la amplitud de poder conversar con cada niño. Recuerden que el DS es muy importante en cada institución, pero ellos son como la primera vía académica para decir este niño presenta tal problema y debe ser derivada a alguna otra institución. Y finalmente, la pregunta dice, ¿hacen refuerzos psicopedagógicos? Por supuesto. Aquí tenemos una excelente colega que nos puede colaborar haciendo refuerzos justamente académicos si fuera necesario, clases dirigidas, talleres o actividades adicionales, o si tenemos que ver con lo que hablamos de un proceso más cognitivo o situaciones de otra índole, estamos aquí abiertos para poder acompañarlos. Y recuerden, no se dejen para después.